Y estamos ya con tu noticiero favorito, Te aburras por la mañana. Comencemos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jessica. El tema de hoy es sobre el suroeste y lejano oeste. Culturas emigraron y se desarrollaron en América. ¿Pero cuáles eran estas? Comencemos con los inuits. Su origen podría proceder de los siberianos originales que vivieron en el Ártico en los últimos miles de años y que se desplazaron a Groenlandia, donde los inuits se establecieron hace más de 1000 años. Pero continuemos con los Anasazi. Nos referimos a una cultura amerindia que ocupó el área cultural de Oasis América, quienes ocuparon los estados que conocemos en la actualidad como Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Dicha zona fue conocida como la región de las cuatro esquinas. Esta denominación se le fue dada porque estaba compuesta por 4 sectores diferentes. De acuerdo con los historiadores, esta cultura evolucionó de los esteros de la tradición del desierto. Pero ya dejando un poquito la historia del suroeste, hablemos de la cultura del lejano oeste. Llegando a América, cruzaron el estrecho de Bering y después en la actual Rusia y Alaska. Bajaron al sur y se adaptaron al clima y al entorno. Presento a los nativos, entre ellos los Sioux, o mejor llamada Gran Nación Sioux. Habitaban las grandes praderas de los Estados Unidos. Estaban divididos en varias tribus que eran los Lakota, los Nakotas y los Dakotas, que hablaban lenguas distintas entre ellos. A diferencia de otros pueblos indígenas, los Sioux eran nómadas y expertos en la caza de bisontes. Otras culturas desarrolladas en el lejano oeste fueron los Cherokees. Eran los pueblos indígenas de la costa sureste que habían migrado de la región de los Grandes Lagos hasta el sur de los montes Apaches y habitaban desde la actual Carolina del Norte hasta Alabama. Por último, estaban los Cheyennes, que estos, al igual que los Sioux, también habitaban en las grandes praderas, pero en las zonas más septentrionales, desde las Colinas Negras en Dakota del Sur hasta Colorado. Estaban divididos en grupos y eran aliados de los Arapaho y los Sioux. La siguiente historia tiene lugar entre el año 8000 a.C. y el 1500 después de Cristo. Culturas del lejano oeste. Entre hace 40.000 y 13.000 años comenzaron a llegar los primeros Homo sapiens de Asia al continente americano por el estrecho de Bering. Algunos de estos encontraron en Norteamérica un bonito sitio en donde vivir, dividiéndose en cientos de tribus diferentes de nativos americanos. Vamos a conocer algunas de ellas: Ártico y Subártico. Unos fueron migrando hacia el sur, mientras que otros decidieron quedarse a vivir en el frío ártico. No se sabe bien por qué. Tuvieron que construir iglúes, ropas bordadas y abrigos para poder sobrevivir. La agricultura era imposible, por lo que se dedicaron a la pesca fundamentalmente, aunque también cazaban morsas, focas, caribúes, alces y bueyes almizcleros. Un grupo de siberianos fueron los últimos en llegar por el estrecho de Bering. Estos podrían haber sido los Aleutianos, que se instalaron en las islas Aleutianas, y más adelante se fueron migrando por la actual Canadá. Y por el año 2000 a.C., estas gentes conformaron la cultura Sakak por el norte de Groenlandia. Cientos de años después se desarrolló la cultura Dorset. Aunque parece que perdieron la habilidad de usar arcos y flechas, esta gente le debemos que hiciera popular el uso del kayak, una canoa de madera y piel típica de la zona. El hombre solía encargarse de la caza y la mujer de preparar la comida y cuidar de los hijos. No existían los jefes, pero sí chamanes, los Angakok, que hablaban con los espíritus y repartían amuletos de estos ritos religiosos. De estos destacan las máscaras de las culturas como la de Tlihik y Chuwach. A partir del año 500 después de Cristo apareció la cultura Tul, que primero se asentó en la zona de Alaska, para luego ir emigrando por el año 1000 hacia los asentamientos Dorset. Su kayak evolucionó al umiak y los iglúes se convirtieron en cabañas de piedra con techos formados por pieles y costillas de ballena. Y como la gran novedad, se apareció el trineo tirado por perros. Los descendientes de esta cultura son los Inuits y los Yupik. Muchas veces se les llama esquimales,
pero es un nombre despectivo que significa comedores de carne cruda. Las grandes llanuras centrales. Desde los valles de los ríos de Medicina. En las zonas de pradera se solían cazar bisontes, a veces con lanzas y otras haciendo que se despeñaran. El tener que estar siempre detrás de estas manadas hizo que estas sociedades fuesen nómadas, pero junto a los ríos surgieron por el año 1000 sociedades sedentarias dedicadas a la agricultura de maíz y de alubias. Vivían en tipis, fumaban pipas de la paz, hacían bailes para que viniese la lluvia y lanzaban flechas desde sus caballos. Pero claro, esto sucedió mucho después, pues los indios no tuvieron caballos hasta la llegada de los europeos. Se cree que por el año 1000 se trasladaron del este hasta el estado actual de Minnesota, junto a otras tribus hermanas, como los Omaha, los Kansas y los Cupau. Era habitual en los Sioux los ritos de pubertad. Los Sioux era una sociedad muy guerrera y muchos veían los combates como un ritual de honor. Algunos prisioneros de guerra eran usados como esclavos. La costa oeste y el desierto suroeste. En la costa oeste del Pacífico de los Estados Unidos hay enormes bosques, coníferas, estepas templadas y amplias zonas matorrales. Allí los primeros habitantes se dedicaron a la recolección de frutas y mariscos, a la caza de animales salvajes como de ciervos y aves, y a la pesca sobre todo de salmones. Donde hubo más tribus y lenguas fue en la zona del actual estado de California. Destacan tribus como los Paiute del norte, los Yukok, los Modocs, los Maidus, los Miwoks, los Mintuns, los Nanasis o los Pomos, localizados en lo que ahora es San Francisco y que vivían en los bosques de secuoyas. Más al norte, en Oregon y Washington, estaban los Kootenai y los Cayuses, y dentro de su territorio los Guayaguayas. Algunas tribus de las costas del Pacífico son famosas por sus tótems tallados en madera. En ellos representaban a seres mitológicos y a sus antepasados. Unos grandes constructores de tótems fueron los Aida. Entre la pacífica franja y las montañas rocosas encontramos un territorio lleno de desiertos y mesetas que corresponden a los estados de Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. Se le ha solido llamar a esta gran región la Gran Chichimeca, pues se cree que fue un punto de origen de las migraciones de esta gente. Una de ellas es la de los aztecas. Esta zona comenzó a ser habitada por los paleoindios, quienes se dedicaban a cazar mamut, mastodontes y camellos, que en aquella época había en América. Se desplazaban según la época del año y para no llevar todas las cosas al hombro usaban los trabuá, tirados por perros. Las culturas apache y navajo surgieron por el año 900 a.C. en los estados actuales de Idaho, Montana, Alberta y la Columbia Británica. Eran dos culturas muy hermanadas entre sí. Los apaches se denominaban a sí mismos Inde, pero los suños les llamaron Apachu, es decir, enemigos, porque les robaban sus tierras. Ambos grupos eran mayormente cazadores, recolectores, pero lo que más les gustaba era el hurto. En el suroeste de Estados Unidos y norte de México apareció alrededor del año 700 a.C. la cultura mogollón. Se dedicaban a la caza y a la recolección mientras levantaban poblados en mesetas o en acantilados, como el Paquimé. Se cree que comercializaron mogollón con las culturas precolombinas de Mesoamérica, de quienes aprendieron a cultivar maíz a cambio de turquesas y canabrios. Hacia el año 1200 sufrieron una invasión de apaches y navajos procedientes del norte. Por otro lado, en Utah, la cultura Fremont alcanzó gran desarrollo. Dedicaban sus días a crear figuras de barro y a pintar petroglifos muy raros en las paredes de cuevas y acantilados del lugar. La cultura Hohokam se desarrolló principalmente en California y Arizona. A estos les fue bien con la agricultura, logrando cosechas de maíz, frijol, algodón y tabaco, pero siguieron dependiendo de la caza y la recolección. Parece ser que también recibieron mucha influencia de Mesoamérica, pues se tiene constancia de que estos jugaban el juego de la pelota, y que pudieron haber construido algunas pirámides. Sin embargo, pronto se desligaron de ellos, para juntarse con los mogollones y los Ananasi.
Esta cultura decayó con el tiempo y dio origen a otras tribus como los Pima, los Yuma, los Mojave o los Tarahumara. Otras de las grandes culturas del suroeste fueron la cultura Ananasi. Construyeron poblaciones estables con buenos sistemas de irrigación, como se ve en sus poblados de adobe construidos en los cañones de Mesa Verde, en Colorado o en el cañón de Chaco en Nuevo México. Quizás el mejor ejemplo es Pueblo Bonito, un centro bastante grande para la época. Sus cultos se solían celebrar en quivas, que eran estancias circulares en donde reunieron líderes y encendían hogueras rituales en honor a su dios flautista, Cocopelli. A estos les gustaba mucho el comercio y solían intercambiar mantas y ropas de algodón y cuero, joyas hechas de turquesa, madera o hueso, cestas de mimbre o yuca, cerámica de todo tipo, cuchillos de obsidiana y un montón de cosas más. Por el 1400, estos nativos abandonaron sus centros misteriosamente y desaparecieron de la historia. Una teoría dice que probablemente abusaron de la explotación de sus cultivos y también de los bosques cercanos, y debido a una sequía tuvieron que irse. Lo cierto es que los Anasazi no desaparecieron, y se piensa que sus descendientes serían los indios pueblo, entre los que se encuentran los Uñi o los Copi, de lengua yuto-azteca. Su aldea más antigua fue Acom, fundada en torno al año 1000 y que destacó por buenos sistemas de arraigado y por buenos sistemas defensivos. También destaca el pueblo de Taos, donde cada cierto tiempo suena un misterioso zumbido que nadie sabe dónde sale. Por el 1400 los navajos los invadieron y el conflicto entre ellos dura hasta hoy en día. Los del lejano oeste usaban arenisca para afilar sus tipos de armas. Hicieron aguja con hueso y usaban piedra para la punta de un arma. Las otras tribus usaron palos para instrumentos y los nativos usaron plumas para decorar. Cada grupo nativo americano hacía ropa, herramientas y las cosas adicionales que fueran necesarias de los recursos naturales que los rodeaban. Por ejemplo, los nativos americanos que vivían a lo largo de la arbolada costa del noroeste utilizaban cajas de madera para guardar su comida. Los nativos americanos que vivían en el área sin árboles del sureste guardaban su comida en vasijas hechas de barro local. Debido a que los árboles eran escasos, los Hopis no utilizaban madera para construir sus casas. En su lugar utilizaban piedra y adobe, un tipo de arcilla que se endurece como el cemento. Creaban vasijas de arcilla en las que almacenaba su limitada agua, y los alfareros pintaban diseños geométricos negros e imágenes de criaturas vivientes para adornar estos recipientes. Un cuchillo de piedra hecha de pedernal o sílex, por los indios Anasazi, yace abandonada en un pequeño cauce en Mesa Verde. Una piedra suave, ovalada, entre las rocas de piedra estándar en el peñasco blanco posible utilizado para moler. Una de manos y metates, o piedras de moler maíz, hecho de arenisca por los indios Anasazi. Un hacha de mano Anasazi o herramienta de excavación del pueblo 1, periodo, hechas de basalto de 750 a 900 a.C. El armamento nativo americano fue utilizado por los nativos de América para cazar y para la batalla de otras tribus nativas americanas. Estas armas americanas nativas se pueden agrupar en 5 clasificaciones. Armas para golpear, armas de corte, perforadoras, defensivas y armas simbólicas. Los nativos americanos usaban muchas variaciones de armas para atacar. Estas armas se utilizaban principalmente para el combate cuerpo a cuerpo. Una de estas herramientas fueron mazos de piedra. Estos fueron hechos por una piedra unida a un mango de madera. También hubo variaciones de los garrotes de piedra, donde las tribus tallaban el palo de una pieza sólida para una piedra y así convertirla en un arma propia. Las lanzas estaban hechas de una hoja o punta corta, hecho de piedra, y se unen al extremo de un mango de madera largo o de eje. Algunas variaciones ni siquiera tienen una punta de piedra. En cambio, el eje era simplemente afilar solo un extremo. Y flechas. Estos, también utilizados con caballos o sim, fueron utilizadas por la mayoría de las culturas de todo el mundo en algún momento u otro y son de por lo menos 8000 años de antigüedad. Buenos días.
en la cultura prehispánica existían más de 500 tribus que lo conformaban, y todas estas tribus contaban con sistemas constructivos bastante similares, porque perseguían un objetivo bastante semejante, que era el de protegerse contra ataques de animales, contra fuertes vientos, contra problemas de la tierra, contra bajas temperaturas, entre muchas otras cosas más. Por lo cual les hablaré más a detalle acerca de este tipo de viviendas. Bueno, el primero tipo de vivienda es el tipi. Bueno, esto significaba hogar o lugar para vivir en la lengua de los indios Dakota. Estaban fabricados con pieles curtidas de animales, generalmente del búfalo, bisonte, alce o el antílope, y con palos de madera generalmente de pino, ya que eran los que más abundaban en las colinas y en los valles de las montañas rocosas. Los tipis debían de levantarse orientados siempre al este, ya que es el punto de horizonte por donde despunta el alba. Gracias a su ventilación, presentaban un ambiente fresco en verano y un entorno cálido y acogedor en invierno. Eran resistentes a la lluvia y al viento, y su morfología invitaba a conectar con la naturaleza y con el espíritu. Lo que nos interesa es la estructura, pues esta es una tienda con forma cónica hecha con pieles de animales que cazaban. Una de las principales ventajas de esta forma asimétrica era la de facilitar la protección de los fuertes vientos dominantes propios del oeste. Las mujeres eran siempre las que armaban este tipo de viviendas, ya que el hombre se dedicaba a la caza y la mujer se dedicaba al transporte o al traslado. Bueno, les contaré acerca de las partes que conformaban un tipi. Las partes son ventilación de humo, tapa de ventilación, pasadores de abrochadura, puerta enrollable, entrada, clavijas de forro, madera, hoyo para fuego, alguna silla, alguna estancia para dormir, clavijas de toldo, mástiles de solapa de humo, forro, hozán, lona y trenza. También habitaban en otro tipo de vivienda no muy conocido, pero al igual de importante, que era el hogán. El hogán era un refugio en forma de cúpula, redondo, es usado por muchas y diferentes otras culturas nativas. La superficie curva lo hace un refugio ideal para todo tipo de condiciones. Era tan segura y cálida como las primeras antes mencionadas. Y bueno, ahora conocemos un poco más acerca del tipo de vivienda y cómo es que era construido en ese tiempo por los habitantes.